Bienvenidos a todos y todas a la quinta jornada de estudiante de Kinesiología de la Universidad de Gran Rosario. Mi nombre es Pedro Costamaña, formo parte de la comisión organizadora y voy a presentar al disertante, licenciado Armando Coponi, ex docente titular de las cátedras de evaluación kinefisiátrica del IUGR, ex docente titular de la cátedra de biomecánica deportiva en la licenciatura en educación física, docente adjunto de la Cátedra de Biomecánica IUGR, docente a cargo de las prácticas de hidroterapia con alumnos de cuarto año en el IUGR, jefe del Servicio de Hidroterapia de ILAR, Instituto de Lucha Antipoliomielitítica y Rehabilitación, jefe del Servicio de Hidroterapia de IJS, formación en terapia manual, BAT Ragaz, Hidro, docente del curso anual de rehabilitación acuática IUGR, coordinador del método BAD Ragaz, doctor Luis Vargas, especialista en terapia manual ortopédica, especialista en kinesiología del deporte y doctorado en ciencias médicas. Armando, bienvenido. Puedes empezar con la disertación. Bueno, gracias a todos y a todas por la invitación. Es un placer estar en estas jornadas y es un placer tener 93 participantes a esta charla. Ojalá que cumpla con las expectativas y pueda saciar las dudas que tengan. No duden en preguntar. Les armé algo muy didáctico, con muchos videos para que se lleven una idea muy clara de qué es esto de la terapia acuática, de la kinesiología acuática, de la hidroterapia, pongamos el nombre que querramos, y cuáles son los beneficios de la fisiología de la inmersión. Y vamos a hacer un recorrido un poquito por las técnicas acuáticas más importantes, por los pilares de la terapia acuática, que en breves minutos vamos a ir viendo un poquito un mix de técnicas que son las que más vamos a usar a la hora de trabajar con un paciente en el medio acuático. Así que bueno, vuelvo a agradecer, excelente la organización, ya sea de los estudiantes que se comunicaron continuamente y también del área virtual donde todo salió y viene saliendo excelente, por lo menos las charlas que pude escuchar. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Bueno, díganme si se ve bien y ya podemos, si se escucha bien también, podemos arrancar. Se ve y se escucha perfecto, sí. Bien, entonces vamos a arrancar con esto que yo denominé kinesiología acuática, moda o realidad, que un poco lo vamos a ir dilucidando a lo largo de la charla y ustedes van a tener luego su opinión si realmente es una moda o es una realidad que ya está con nosotros y que lo único que falta es terminar de completar una especialidad para que todo esto sea mucho más formal de lo que estamos tratando de que sea. Obviamente ya me presentaron muy bien los alumnos. Hace muchos años que vengo trabajando en el medio acuático y me vengo formando, por lo cual de las técnicas básicas con las cuales trabajamos en el agua, prácticamente diría que tengo hecha todas. Y bueno, tengo la suerte de haber trabajado también en el agua como profe de educación física, previo a haber estudiado kinesiología, por lo cual eso me ha ayudado a entender un poco más fácil esto de la fisiología de la inmersión y los efectos del agua sobre el cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que definir es un poquito el medio en el cual vamos a trabajar.
Yo voy a ir hablando y dentro de 3, 4 slides voy a parar y voy a pedir que ustedes me digan si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, alguien abre el micrófono, me pregunta y seguimos. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar en un medio, que es el agua. Que el agua ya de por sí, el medio acuático, genera beneficios, efectos fisiológicos beneficiosos sobre el paciente. Por lo cual, con el solo hecho de entrar al agua, sin hacer ningún tipo de movimiento, estamos haciendo una terapia. ¿Bien? Estamos logrando efectos fisiológicos. ¿Bien? Que va a depender obviamente de la temperatura, de la profundidad, si tiene chorro, si no tiene chorro, un montón de cosas. Pero ya el agua por sí, el medio en el cual vamos a trabajar y vamos a rehabilitar a un paciente, ya de por sí tiene efectos fisiológicos. Si vamos a este concepto de Silvia Torres Piles, que está un libro que está en la universidad desde el 2005, Principios de Hidroterapia y Balneoterapia, de editorial McGrath-Hill, de Interamericana, dice que el agua ha sido considerada de forma indiscutible como un factor primordial en los orígenes de nuestro planeta y uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la vida y la supervivencia. No solo por las extensiones que ocupa, sino que por la importancia diaria que ocupa el agua en nuestras vidas. En el agua se originó la vida y de ella seguimos dependiendo para mantenerla. ¿Bien? Eso como una introducción. Hay un libro más actual que es este, Terapia Acuática, abordajes desde la fisioterapia y la terapia ocupacional, un libro bastante completo, escrito por 3 españoles con ayuda de otros más en ciertas unidades y en ciertas técnicas específicas. Bien, el prólogo de este libro lo realiza Bruce Becker. Bruce Becker es un profesor universitario de la Universidad de Washington, donde es uno de los que más estudia en Estados Unidos sobre los efectos de la fisioterapia acuática. Por lo cual él, en este libro, en una primera parte, habla de que las civilizaciones, tanto antiguas como la del Nuevo Mundo, crecieron alrededor de fuentes naturales del agua y estas se usaban para la ingestión, como manantiales naturales, pero también para la inmersión. O sea que el uso del agua como efecto puro de hidroterapia, ya sea inmersión, baño de contraste, duchas, chorros, lavados, termalismo, todo eso es de años antes de Cristo. Desde Grecia y Roma antigua, ya vamos a ver un poquito rápidamente la historia. Ahora, lo importante de este prólogo es lo que dice Bruce Becker al final, que dice que mientras la inmersión acuática ha seguido siendo una actividad importante para quienes acuden a balnearios o termas, el uso de ejercicios acuáticos es un fenómeno relativamente reciente y esencial en el proceso de rehabilitación, por lo cual introducimos en este caso una nueva palabra que la usan mucho los italianos, la usan mucho en Chile también, que es la hidroquinesioterapia. Bien, digamos, es el uso de los efectos fisiológicos del agua sumado a los ejercicios terapéuticos, bien, que le vamos a dar al paciente dentro de un proceso de rehabilitación. Entonces, si vamos a la etimología, bien, de la palabra, obviamente hidroterapia quiere decir agua, hidroagua, terapia, curación a través del agua. Bien, estaríamos hablando de una curación, de un tratamiento a través del medio acuático, pero no sería la palabra justa para hablar de lo que vamos a charlar hoy a lo largo de esta hora. ¿Tá? Porque en realidad no vamos a hablar solamente de los efectos del agua, vamos a hablar de los efectos de las movilizaciones, de los ejercicios, de las digitopresiones, de los estiramientos, de los trabajos de inducción miofascial, de los trabajos de neurodinamia, de los trabajos sobre los meridianos corporales, bien, que ya entramos dentro de lo que sería la kinesioterapia, por lo cual la palabra más utilizada sería otra, que no es hidroterapia, que sería la palabra madre, que engloba todo, sino que estaríamos hablando de una palabra que sería la hidroquinesioterapia. Por lo cual, si nos remontamos al agua como agente terapéutico, y recuerden el nombre de la charla, kinesiología acuática o hidroterapia, modo o realidad, bien, para poder contestar eso tenemos que remontarnos a los orígenes del uso del agua como agente terapéutico. Y ya Hipócrates y la escuela de Kos,
460 años antes de Cristo, ya describe efectos del agua marina, bien, sobre los sujetos que entraban a ese medio. Obviamente que ya había antes en Grecia y Roma algunos tratados importantes, sobre todo los griegos lo usaban para restablecer el equilibrio somatopsíquico, los romanos lo usaban más como inmersión, más como lúdico, más recreativo, ¿tá? Pero a lo largo de esta historia de la hidroterapia que arranca en Grecia y Roma antigua, pasa por Hipócrates y termina en el 2015 o 2016 con algunas técnicas más nuevas, ha tenido momentos de auge y momentos de declive, ha sido ondulante, ¿bien? Por lo cual, el quiebre de lo empírico a lo científico, entre comillas científico en cuanto a los efectos fisiológicos y enumerar qué producía el agua como efectos fisiológicos, aparece aquí, con Winternitz. Winternitz es un médico alemán que es el primero que introduce a la hidroterapia en los planes de estudio de la Universidad de Viena. A partir de Winternitz, para adelante, todo empieza a tener mayor luz y mayor evidencia. Obviamente que dentro de las técnicas acuáticas, la primera técnica que se crea en 1949-1950 es el concepto Halliwell, creado por Jane McMillan. En el 73 se crea el método de los anillos de Barragás, en el 80 se crea el Watsu por Harold Dull, en el 96 Jun Kono crea el Tai Chi, en el 2013 una madrileña, Elisa Muñoz Blanco, crea la terapia craniosacra en agua, y en el 2015 Riccardo Pasqualini, un italiano osteópata, crea todo un trabajo de terapia manual acuática, que es todo un trabajo artrocinemático y osteocinemático en un abordaje global dentro del agua para procesos ortopédicos y traumatológicos en general. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? Todo perfecto. Ahí habilité para que cada uno, si quiere hacer una pregunta, prenda el micrófono y pregunte sin problema. Prendan el micrófono y pregunten, no hay ningún problema. Hacemos un ida y vuelta. Si alguien tiene alguna pregunta, lo escucho. Todos ponen en el chat que todo bien hasta ahora. Bien, entonces seguimos. ¿Cómo estamos en nuestra provincia de Santa Fe en relación a la kinesiología acuática? Yo creo que somos una de las provincias, no me animaría a decir la mejor, pero creo que estamos en el top 3, ¿bien? En cuanto a la formación, a las piletas habilitadas, a los kinesiólogos que trabajan en el agua y un poco a la organización en este momento de COVID. Tuvimos enseguida un protocolo que nos permitió habilitar las piletas terapéuticas a fines de mayo, con ciertos requisitos, obviamente, como todos lados, pero fíjense que la provincia de Santa Fe es una de las provincias que tiene más de 60 piletas habilitadas entre primera circunscripción y segunda circunscripción. Recuerden que Santa Fe se divide, es una provincia que tiene dos colegios, un colegio que está en la zona de Santa Fe hacia el norte y otro colegio que está desde Rosario hacia el sur, que sería la primera circunscripción de Santa Fe para el norte, segunda circunscripción de Rosario hacia el sur. En total, entre las dos circunscripciones tenemos aproximadamente 60 piletas habilitadas para rehabilitación acuática. Tenemos más en Rosario, puntualmente tenemos más de 70 kinesiólogos que están anotados, inscritos en el colegio de kinesiólogos para trabajar en el medio acuático. La habilitación de estas piletas en otros lados la hace el Ministerio de Salud. En Rosario, el Ministerio delegó esa habilitación a los colegios de kinesiólogos que hacen el poder de policía. Y obviamente los requisitos que pide, sobre todo la primera y la segunda circunscripción, para aquellos que quieran trabajar en terapia acuática, es tener una formación mínima de 60 horas de alguna de las herramientas de terapia acuática, obviamente brindadas por organizaciones serias, por profesionales instructores, bien, que ameriten de que vos cumpliste 60 horas y aprendiste tales y tales temáticas. Por lo cual,
Estamos mucho mejor que Buenos Aires, estamos mucho mejor que Entre Ríos, estamos mucho mejor que Córdoba y obviamente que las provincias del norte y del sur, años luz, ¿bien? Hemos dado muchos cursos afuera, hasta hemos ido a Mar del Plata a dar curso, hemos ido más al sur, ahora no recuerdo, de Río Grande creo que fue que estuvimos en Catamarca, estuvimos en Entre Ríos obviamente, y estuvimos en varias provincias brindando la formación, por lo cual podemos decir que somos una de las provincias más avanzadas en este aspecto. Obviamente que después vamos a hablar de algunas federaciones que nuclean a la provincia de Santa Fe y a algunas provincias del norte. Este concepto es un concepto de Winternitz. Dijimos que Winternitz era un médico alemán que fue el primero que introduce en los planes de estudio de la Universidad de Viena a la hidroterapia. Él dice, esto hay que estudiarlo, porque esto es salud, esto hace bien, por lo cual él crea este concepto que dice que la hidroterapia es la ciencia de los procedimientos capaces de modificar el estado del organismo que emplea el agua como un intermediario directo. En consecuencia, el agua se limita a ser el vehículo capaz de administrar frío, calor, fuerza. Entonces pensemos que no como en la antigüedad, que la hidroterapia solamente se limitaba a trabajar con crío, con termo, o con baño de contraste, o con chorro, con duchas, o con termalismo, con lavados. Estamos hablando ahora de que dentro del agua, aparte de todo eso, bien, que se puede hacer como termoterapia o como crioterapia, o si tenemos varias piletas, hacer baño de contraste, como se hace en la poscompetencia, de muchos deportes, en el regenerativo. También podemos trabajar la fuerza, la capacidad aeróbica, la flexibilidad, la coordinación, el balance, el equilibrio y un montón de otras cosas más que son mucho más fáciles de trabajar dentro del agua que fuera del agua. Obviamente que el medio acuático es un medio altamente conocido por todos, más allá de que esté en nuestro inconsciente, no esté en nuestra parte consciente, sino en el inconsciente. Pensemos que nosotros nos creamos y nos desarrollamos en un medio acuático, en el líquido amniótico, por lo cual entrar de nuevo a una pileta con una temperatura de 34 o 35 grados va a generar un retorno a ese vientre materno, ¿bien? Donde va a ser mucho más fácil las cosas. O sea, el problema de este bebé que está formándose, este feto que está formándose, ¿bien? ¿Cuál va a ser el problema real cuando esté completamente formado a los 9 meses? El nacimiento. Salir de un medio ingrávido, donde no hay gravedad, ¿bien? A salir a luchar contra la gravedad y todos los problemas que la gravedad nos genera, sobre todo con el pasaje de los años. Obviamente que lo disfrutan los bebés con los baños, la disfrutan los niños, o sea que estamos hablando de que podemos trabajar kinesiología acuática con bebés a partir de los 2 meses. Generalmente ya se puede ingresar un bebé a trabajar el control de tronco, a trabajar el control cefálico, a trabajar la activación, a trabajar los reflejos miotáticos para empezar a generar el tono y la postura. Bien, los niños no está muy desarrollado, pero hay un montón de patologías que son muy factibles de tratamiento en el medio acuático. Enfermedad de Pertes, osteogénesis imperfecta, podríamos nombrar muchísimas más, desde parálisis cerebral, ¿bien? Distrofias musculares, miopatías, ¿bien? Pero los que más lo disfrutan son los adultos mayores, ¿bien? El grueso de nuestros clientes, pacientes, vamos a llamarlo así, clientes, pacientes, son estos, ¿tá? Son los adultos mayores, son gente de la tercera y la cuarta edad, 60, 80 y 80 hasta la muerte, ¿bien? Que no quiere decir que no tengamos pacientes más jóvenes, sí, tenemos, pero son un 25, un 30% del pool de gente que habitualmente asiste a la pileta. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, profe. ¿Hay alguna pregunta o podemos seguir?
Ahí están poniendo en el chat que está todo perfecto. Seguimos entonces. Cuando un paciente se sumerge en el medio acuático, obviamente que el órgano más extenso del cuerpo humano es la piel. Entran en contacto con el agua 800 millones de receptores termosensoriales. ¿Escucharon bien? 800 millones de receptores termosensoriales que empiezan a informar al sistema nervioso, mediado por médula, de que está habiendo sobre el cuerpo, se está generando sobre el cuerpo un estímulo térmico o frío o calor. En este caso, si estamos hablando de kinesiología acuática, un estímulo térmico de 34 o 35 grados. El organismo lo reconoce como una amenaza y lo primero que genera es un reflejo defensivo que se llama reflejo de buceo, que genera una piloerección, o sea, una vasoconstricción que va a generar esta piloerección que vemos aquí. Obviamente que médula no se queda con ninguna información que recibe de ningún propio ni esteroceptor y lo transfiere hacia el sistema nervioso central. Puntualmente, el que regula la temperatura es el hipotálamo. El hipotálamo no se queda con la información, sino que se la manda al cerebro para que decida qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a permanecer con esa vasoconstricción o vamos a generar una vasodilatación para que vuelva a reconsiderarse el flujo normal y la capilarización normal. Por lo cual, fíjense que vuelve a ceder esa piloerección y vuelve a entrar en la normalidad. Eso ocurre en los primeros minutos que ingresamos al agua. Bien, reflejo de buceo. Por lo cual, si hay una vasoconstricción por este reflejo de buceo, tenemos que tener muy claro de que esto va a generar un aumento de la presión arterial del paciente. Por lo cual, pacientes que tengan problemas con el manejo de la presión arterial, debemos estar bien controlados antes de que ingresen al medio acuático porque podemos generar un daño, ¿tá? Una mala praxis. Si hablamos de las formas de aplicación de la hidroterapia, vamos a hablar de que podemos aplicarlo bajo la forma de baños, duchas, chorros, compresas, lavados, termalismo, talasoterapia, termalismo en Entre Ríos tenemos muchas termas, talasoterapia que son las aguas marinas, de lo cual no vamos a hablar, tengo un trabajo sobre eso extenso que después si a alguien le interesa se lo puedo enviar, pero lo más importante de esta charla va a ser charlar sobre la rehabilitación acuática o sobre la palabra que usamos al principio, que es la hidroquinesioterapia. Entonces, ¿cómo vamos a llamar al tratamiento de un paciente en el medio acuático a partir de hoy? Lo vamos a llamar o terapia acuática o rehabilitación acuática, como muchas obras sociales quieren que lo llamen, o kinesiología acuática, que es la palabra que más nos gusta, porque en realidad somos kinesiólogos que estamos trabajando con un paciente en un medio diferente, que es el medio acuático. Si hablamos de terapia acuática, podría estar un terapista ocupacional trabajando en el agua. Si hablamos de rehabilitación acuática, cualquier profesional de la rehabilitación podría estar trabajando en el agua, puede ser un psicólogo que esté en el agua. Ahora, si hablamos de kinesiología acuática, el que está en el agua es un kinesiólogo. Y obviamente la universidad con su formación y con sus cursos, ya sea el curso anual que dictamos con César Petronio, el curso o los cursos de formación de posgrado donde traemos gente de afuera, o traíamos gente de afuera, ahora se cortó un poco. Esto es la kinesiología acuática para kinesiólogos o para estudiantes avanzados de la carrera de kinesiología. Bien, la idea es formar gente en esta especialidad, pero que sea profesional kinesiólogo. Los métodos más utilizados en kinesiología acuática, vieron que ya cambiamos la palabra, ahora vamos a hablar de kinesiología acuática. Tenemos el método de los anillos de Barragas, que tiene mucha relación con el FNP. Tenemos el Waksu, que es el Water Shiatsu, es el Zen Shiatsu realizado en el agua. Tenemos el concepto Halliway, que tiene mucha relación con la neurofisiología de Bobat. Tenemos la técnica de Aichi,
que tiene mucho del Tai Chi, el Qigong, realizado en el medio acuático con una secuencia de 19 movimientos. Tenemos la terapia manual acuática, que no es más ni menos que lo que aprendemos en técnicas kinésicas, transferido al medio acuático, obviamente que con las vías aéreas libres y en ciertas posiciones corporales, con algunas diferencias, pero no es más ni menos que los trabajos osteocinemáticos, artrocinemáticos, los trabajos de inducción miofascial, los trabajos articulatorios, los trabajos de neurodinamia que vamos a hacer dentro del agua. Y tenemos también como algo más novedoso, que es la terapia cranosacra en agua, bien, que tiene un trabajo muy sutil sobre el cráneo, el tubo dural y el sacro. En este caso vamos a empezar a ver qué es esto de estas técnicas, a qué compete cada una de ellas y para qué sirve cada una de ellas. No para qué patología, sino para lograr qué cada una de estas técnicas. Acá vemos una foto de una fisioterapeuta trabajando en Waksu con una paciente, haciendo una maniobra que se llama acunando el corazón. Bien, el Waksu es una herramienta para lograr la relajación pasiva del paciente, por lo cual la idea es estimular el sistema parasimpático del paciente para lograr un mayor estado de relajación, para bajar el tono, para bajar el estrés, para liberar un poco todo ese input de los propioceptores y esteroceptores que bombardean al sistema nervioso cuando estamos de pie y la planta de los pies están apoyadas en el piso. Entonces, acá estamos viendo que es una técnica donde obviamente tiene mucho contacto con el paciente, hay que tener cierto feeling con el paciente para poder llegar a hacer estas maniobras, no se debería hacer de una primera vez, ¿no? Deberíamos conocerlo un poco al paciente, sobre todo su fase psicológica y bueno, y algunas otras cosas más allá de la anamnesis. Y ahí estamos viendo puntualmente algunas maniobras, es un video cortito. Estamos viendo una maniobra que se llama danza de la respiración. Ahí estamos viendo una maniobra que se llama ofreciendo lento. Fíjense que en el libro de Harold Dull, que es el creador de esto, ya murió hace un par de añitos nada más, Harold Dull habla de una coterapia. Una terapia para el dador, que sería el fisioterapeuta, y una terapia para el receptor, que es el paciente, donde el que está dando hace ciertos movimientos que tienen una relación estrecha con el ai chi, y lo que está recibiendo el paciente es una sesión de Waksu. Ahí estamos viendo una maniobra que es liberando columna, ahí estamos viendo otra maniobra que es ofreciendo con la pierna lejana. Ahí estamos viendo una maniobra que es trabajar brazo con respiración. Bien, fíjense que tiene una secuencia de movimientos preestablecidos donde el objetivo es liberar esos atrapamientos de energéticos en los meridianos y que fluya mejor la energía corporal, llamada obviamente en la medicina oriental como chi. Ahí estamos trabajando un punto de la mano. Fíjense que son movimientos muy suaves, muy fluidos, donde los oídos generalmente se mantienen adentro del agua, donde la nariz y la boca están fuera del agua, y donde el receptor, que es el paciente, tiene que abstraerse, no tiene que hacer absolutamente nada, ni ayudarme, ni ponerse rígido, simplemente tiene que tratar de volar, de abstraerse, de pensar en otra cosa, de dejar la mente en blanco, como quien dice, y esperar que empiecen a aparecer cosas en su cabeza. Ahí vamos a una maniobra que es balanceo brazo-pierna. ¿Ah? Lo que le decía antes es una herramienta que tiene mucho contacto con el paciente, por lo cual primero lo que hacemos es que el paciente vea cómo es esta técnica, bien, que tome contacto, por lo menos visual,
de cómo va a estar este paciente cuando estemos trabajando con él, y a partir de eso, si acepta, bien, tomar una sesión, bien, la podemos hacer. Ahora, bien, esto se puede hacer como terapia única, o sea, como una sesión única de Waksu, o se puede hacer como una parte de una sesión en un momento predeterminado. Bien, entonces, generalmente, cuando uno aborda un paciente, los problemas son multifactoriales, no solamente necesita de la relajación y de la abstracción y de estimular el sistema parasimpático. Después necesita balance, equilibrio, reacciones de enderezamiento, necesita fuerza, necesita propiocepción. Entonces, generalmente la usamos como parte de un todo. Por eso es que el kinesiólogo acuático no solamente tiene que conocer una técnica, tiene que conocer muchas técnicas y después decidir cuál va a usar, en qué momento y en qué parte de la sesión va a utilizar cada herramienta. La próxima técnica que voy a mostrarles se llama Armando, Aichi. Sí, hice una pregunta con lo anterior. dale. La autora hace dos preguntas. Si el efecto de buceo que mostró antes se da con una temperatura normal y si está en pacientes con vértigos o mareo, esta técnica están contraindicadas, las que mostrabas recién. Sí, el cuerpo detecta tanto el agua fría como el agua caliente como, como una agresión hacia el propio cuerpo, por lo cual responde siempre con una respuesta de buceo, que obviamente esa respuesta de buceo, ese reflejo de buceo, es mucho más intenso a mayor temperatura o a menor temperatura, o sea, cuanto más fría esté o cuanto más caliente esté. Bien, pero siempre responde inicialmente con ese reflejo de buceo. Y la segunda pregunta es, una de las contraindicaciones para estas maniobras de Waksu son pacientes con vértigo posicional. ¿Bien? Perfecto. Y Nicolás pregunta cuáles son las patologías que más se trabajan. En el medio, con Waksu trabajamos mucho pacientes con fibromialgia, pacientes reumáticos, pacientes con síndromes miofaciales de la fascia toracolumbar, de la zona glútea, de la zona de la cintura escapular. Trabajamos mucho con las artrosis en columna vertebral, con pacientes con espondilitis anquilosante. Bien, básicamente trabajamos con las algias de columna, y el caballito de batalla del Waksu obviamente es el estrés y es la fibromialgia. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, podemos seguir. Perfecto. Siga nomás. Bien. Perdón, Entonces, en YouTube hay una pregunta. dale. Julieta dice, ese tipo de tratamiento, el Waksu, ¿para qué se usa? Ah, bueno, justo estaban. ¿Para qué pacientes? Bueno, recién justo lo charlaron. Lo que contesté recién. Caballito de Sí. batalla, estrés y fibromialgia, o sea, cortar con el ciclo del estrés y generar un proceso de relajación que va a ser todo un ciclo positivo. Y los pacientes con fibromialgia, con síndromes miofaciales, que son los que más beneficiados se ven con esta herramienta del Waksu. La próxima que estamos viendo se llama Aichi. Dijimos que el creador es un japonés llamado Jun Kono. Bien, Jun Kono crea el Aichi, y el Aichi, a diferencia del Waksu, es una técnica de relajación activa. Bien, porque el paciente tiene que moverse fluidamente, con respiración, con un buen control postural, para poder relajarse, como estamos viendo en la imagen. Nos brinda la posibilidad, a diferencia de las demás técnicas, de poder trabajar en pequeños grupos. Bien, podemos trabajar, en este caso, fíjense, son 10 pacientes que están trabajando, todos una secuencia de movimientos, de 19 movimientos del Aichi. Para que ustedes lo vean un poquito mejor, yo corté un videito mío para que ustedes vean algunos movimientos del Aichi. Belu va en taco, Belu siempre fue re sencillo. Belu fue en taco, sí. Se ve que les debe pedir que vaya formales primero. Bien, no se ve este video, así que lo vamos a pasar. Bien.
La próxima técnica se llama método de los anillos de Barragás. Se llama método de los anillos de Barragás porque usa anillos flotadores en distintas zonas del cuerpo, puntualmente a nivel de la columna cervical, a nivel de la pelvis y a nivel de los tobillos o de los brazos, según donde sea el patrón, y donde el objetivo es el reclutamiento de fibras musculares, el trabajo intra e intermuscular, los trabajos de inervación recíproca, los trabajos de fortalecimiento para la deambulación, ¿bien? Y los trabajos de fuerza resistente previo a los trabajos de marcha. Obviamente hay patrones de tronco, patrones de miembro inferior y patrones de miembro superior. Vamos a ver algunos de estos patrones de fortalecimiento muscular. En este caso, estamos viendo los patrones que vamos a ver al principio, son patrones introductorios a Barragás. ¿Por qué? Porque Barragás son todos patrones tridimensionales. En este caso estamos viendo patrones que son bidimensionales, o sea, al inicio de Barragás fueron patrones bidimensionales. Cuando se termina de completar el método en el año 1973 por Eger y Macmillan, quedan todos patrones tridimensionales. Este es un patrón de marcha, por ejemplo, donde estamos trabajando, una pierna trabaja la triple flexión y la otra la triple extensión. Ahí estamos viendo abducción, rotación externa, aducción, rotación interna. Una pierna está trabajando estática, la otra pierna está trabajando en forma dinámica. Ahí estamos viendo un trabajo de flexo-extensión, donde la pierna derecha está trabajando en forma estática y la izquierda en forma dinámica. Bien, y con estos patrones introducimos a algunos pacientes algunos patrones tridimensionales que son más complejos. Puntualmente este de miembro superior es un patrón que está dentro de los patrones tridimensionales. Fíjense cómo estamos trabajando. Abductores de hombro, extensores de codo y basculadores externos de escápula, aductores de hombro, flexores de codo y basculadores internos de escápula. Halliwick, concepto Halliwick, uno de los primeros que aparece, tiene que ver con el Bobat y con la neurofisiología de Bobat. Bien, es un programa de 10 puntos para independizar a un paciente adentro del agua, que obviamente el Halliwick original tenía su génesis en la independencia, en la integración, en la socialización. Bien, el Halliwick, digamos, un poco más moderno, tiene que ver con una terapia neurofisiológica en el agua, donde nosotros tenemos un abordaje más puntualizado para lograr efectos fisiológicos que no tienen que ver solamente con la independencia en el medio acuático. En este caso estamos viendo una paciente con una cuadriparesia realizando una rotación transversal, que sería un movimiento de flexo-extensión, en este caso de flexión, sobre un eje transversal para la activación de los músculos abdominales. Pero vamos a ver un poquito algunos videos que tienen que ver con las rotaciones. En este caso vamos a ver uno de los puntos, la rotación transversal de Halliwick, que dijimos que se utilizaba para lograr simetría corporal, para activar musculatura flexora y musculatura extensora. Bien, y vemos alguna secuencia de algunos movimientos. Halliwick lo que persigue es la independencia del paciente, por lo cual al inicio estamos cerca del paciente, con mucha sujeción, y a medida que va logrando independencia nos vamos alejando del paciente con menos sujeción del mismo, donde solamente le quitamos el comando manual y le dejamos el comando verbal o el comando visual. ¿Bien? De manera tal de, en algún momento, sacarle los 3 tipos de comando y que el paciente logre hacer sus actividades por sí solo. Ahí estamos estimulando un poco más todo lo que es la cadena extensora. Antes estábamos trabajando mucho más sobre la cadena flexora. Estamos trabajando los miembros superiores en cadena cerrada, que también nos sirve para activar pectoral, dorsal, serrato, un montón de otros músculos. Ahí estamos viendo la misma rotación transversal, pero desde un punto fijo, desde cintura escapular, movilizando hacia distal los miembros inferiores.
Entonces, cuando vamos hacia atrás hacemos una extensión disociada y cuando venimos hacemos una flexión disociada. Luego podemos pasar a otra posición un poco más compleja, que es con el paciente en posición de silla, donde si este fuese un paciente con una hemiparesia del lado derecho, estaríamos trabajando, asistiéndolo levemente del lado parético para que haga el movimiento de manera simétrica. Siempre los movimientos que son a favor de la gravedad, o sea, excéntricos, tienen que ser lentos y controlados. Fíjense como cuando va hacia atrás, que hace una extensión en excéntricos abdominales, más allá que está asistido por la flotación, lo hace lentamente. Cuando vuelve, lo puede hacer un poquito más rápido. Y, Armando, disculpa sí, que te interrumpa. Preguntan si todos estos métodos se pueden realizar en el curso anual. todos estos métodos nosotros los vemos en el curso anual. Obviamente que Halliwick tiene, cuando uno lo hace al curso certificado por la International Halliwick Association o la... hay otra asociación que es la Asociación de Halliwick Therapy Network, que es la de los kinesiólogos, son 55 horas reloj, ¿bien? Por lo cual, obviamente, nosotros en el curso le damos un sábado protagonismo a cada técnica, ¿bien? Que son 8 horas reloj. O sea que vemos solamente el programa de 10 puntos, lo que no vemos es la parte avanzada de ese programa de 10 puntos, que es la puesta en marcha del programa de 10 puntos con pacientes. Practicamos esa secuencia de movimientos de 10 puntos con toda la fase de desprendimiento, que es de más cerca a más lejos, entre los asistentes al curso. Bien, que luego, al final de todo, cuando tenemos un módulo donde citamos pacientes, bien, ahí ponemos en marcha un poquito el módulo avanzado, que es el programa de 10 puntos con patologías. Perfecto. Y hay otra pregunta de Federico que dice, en el caso de un deportista de postquirúrgico por alguna ruptura ligamentaria, ¿recomendás la kinesiología acuática y qué técnica especialmente? Sí la recomiendo porque en realidad lo tenemos estandarizado, lo tenemos, digamos, protocolizado, donde yo trabajo en la parte privada, porque una de las piletas donde trabajo vemos mucho más neurológicos y reumáticos, y en la otra pileta privada vemos mucho ortopedia y deporte, por lo cual en una lesión ligamentaria, llámese un ligamento cruzado roto, ese paciente a los 13, 14, 15 días, cuando le sacaron los puntos, ya está trabajando un día en consultorio, un día en agua, un día en consultorio, un día en agua. ¿Bien? Y cuando pasa al gimnasio, mantiene 2 estímulos de agua para hacer los ejercicios funcionales. Y para trasladar todos los ejercicios funcionales, que lo va a hacer en un medio que nos cuida, que es el medio acuático, transferirlos con gravedad en el gimnasio. O sea que sí, todas las lesiones, ya sean de hombro, rodilla, tobillo, tendón de Aquiles, luxaciones recibantes de hombros, hernias de disco, artroplastías de cadera, todos son factibles de tratamiento combinado con terapia acuática. ¿Hay alguna otra pregunta más? No, No, todo por perfecto. ahora no. Bien. Por ahí justo una. Perdón. Sí. Un adulto mayor de postquirúrgico de prótesis de cadera. Pregunta lo mismo si es recomendable tratarlo con kinesiología acuática. Sí, es sumamente recomendable. Obviamente que, si uno quiere incorporarlo de forma precoz, debe tener los elementos para ingresar al paciente en el medio acuático. Si ustedes saben que una pileta terapéutica necesita de una silla hidráulica o mecánica o de un sistema para ingresar a los pacientes. Bien, por lo cual, si el paciente todavía no deambula y queremos que empiece a deambular con una carga parcial de peso, con el agua a nivel de los hombros o a nivel del esternón, tenemos que o tener un dispositivo para ingresarlo o bien esperar un poquito a que el paciente ya empiece a deambular con un andador o con un bastón y pueda bajar algunos escalones asistido por las barandas o por el fisioterapeuta y
entrar al agua. Pero sí, las artroplatías de cadera andan muy, pero muy bien. Muy bien andan. Gracias a Dios, son en 4 meses, como mucho, entre 4 y 6 meses, los pacientes están volando. Bien, y preguntan también si en caso de osteoporosis estaría contraindicada. En realidad eso fue un poco una disyuntiva en muchos cursos. Osteoporosis, el agua, la ingravidez o el efecto hipogravitatorio del agua perjudica al paciente osteoporótico. En realidad no. O sea, no hace ni que aumente el hueso ni que pierda hueso. Bien, lo que sí tenemos que tener en claro de que si nosotros tenemos diferentes profundidades en la pileta, debemos pensar en trabajar en algunos momentos de la sesión a bajas profundidades para darle más peso corporal. Y obviamente debemos trabajar con elementos y con velocidades que generen tracción muscular, bien, de las inserciones para generar formación de hueso. Pero no es una contraindicación la osteoporosis de la terapia acuática. Bien, otra pregunta de Noé dice, ¿hay alguna técnica que suele utilizarse en pacientes pediátricos con patologías neurológicas? Sí, se usa mucho Halliwell. ¿Ya? La que más se usa es Halliwell, porque Halliwell se divide en Halliwell básico, avanzado y pediátrico. Bien, las 55 horas que yo le nombré que dura el curso, se da el básico, las primeras 20 horas, el avanzado, las otras 20 horas, y el pediátrico, las 15 horas finales. Por lo cual, hay todo un trabajo de Halliwell con pediatría, que es muy interesante, es muy lindo, pero bueno, uno tiene que estar preparado para atender a esos chicos, tiene que estar preparado para jugar en el agua con esos chicos, para cantar con esos chicos, ¿bien? Tiene que tener cierto feeling, cierta paciencia y ciertas ganas de hacer todo un proceso metodológico con el paciente, ¿bien? Cosa que yo ya no la tengo, por lo cual no hago pediatría. Bien, seguimos. Otras dos rotaciones del concepto Halliwell es la rotación sagital y la rotación longitudinal. Veamos qué es esto de la rotación sagital y la rotación longitudinal. La rotación sagital es un movimiento que se da con un eje anteroposterior donde el paciente se mueve de derecha a izquierda. O sea, lo que estamos estimulando son todas las cadenas laterales. Y ahí estamos viendo una progresión de ejercicio que a lo mejor podría haber mostrado primero con las mancuernas de flotación y luego el otro, porque en realidad este es más fácil porque las mancuernas te están dando un apoyo para poder hacerlo. La rotación longitudinal se da con un eje longitudinal del cuerpo que entra en el centro de la cabeza, pasa por la columna y termina entre los dos pies, por lo cual es un movimiento rotacional. Trabajamos las cadenas cruzadas, las cadenas rotacionales, como estamos viendo ahí. Estamos viendo una mezcla de rotación transversal con rotación longitudinal, porque viene hacia la rotación derecha y hacia la rotación izquierda. Ahí estamos trabajando un movimiento de contracción estática, bien, donde tratamos de desequilibrar al paciente y le pedimos que no se salga de su centro. Bien, es un trabajo reactivo, se llama trabajo reactivo. Y vamos aumentando las palancas para darle más complejidad a este trabajo. Fíjense que Barragás, Waxu, Halliwell, las terapias son 1 a 1, ¿bien? No hay tutía ahí, no hay forma de trabajar con varios a la vez. ¿Tá? Yo puedo estar un ratito con ella, un rato con otro, un rato con otro, pero el trabajo puntual es 1 a 1. Y ahí vemos diferentes variantes de ejercicios, donde no hay una anticipación, porque el paciente no me está viendo para dónde yo me voy a mover, por lo cual hace de que yo lo desequilibre más fácilmente. Ahora, ¿esto solamente sirve para neurológico? No, sirve para reumatológicos, sirve para pacientes ortopédicos, sirve para estabilizar una columna inestable, sirve para una inestabilidad lumbopélvica, sirve para una propiocepción de rodilla,
¿tá? No nos enfrasquemos de que esto solamente es para neuro. Otra herramienta es la natación terapéutica. La natación terapéutica es un concepto que introduce Mario Lloret, un catalán, allá por los años 90, que es la adaptación de los estilos de nado para mejorar o para corregir alteraciones posturales, llámese escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, pelvis en retro, aplanamiento lumbar, etcétera, etcétera. Bien, es una de las herramientas que si tenemos espacio de la pileta podemos usarla tranquilamente con muy buenos resultados. Y después tenemos la terapia manual, ¿bien? Terapia manual acuática, la que hablamos que el creador es Riccardo Pasqualini, un italiano. En este caso, estamos viendo que en el abordaje de la cintura escapular no tenemos que pensar solamente en la articulación escapulohumeral o glenohumeral y en la articulación escapulotorácica, que son las más importantes, obviamente, biomecánicamente hablando, pero no son las únicas. Entonces, ¿cómo trabajar artrocinemáticamente, en este caso, indirectamente, sobre la articulación acromioclavicular, sobre la articulación externo-condrocostal, sobre la articulación escapulotorácica? Fíjense cómo estamos liberando la escápula a través de algunas maniobras miofaciales, con distintas posiciones de la mano. Son todas maniobras mantenidas en el tiempo, maniobras de inducción miofacial. La idea es despegar el omóplato luego de 20 días con un cabestrillo. Trabajar la articulación subdeltoidea para aumentar ese espacio en la bóveda acromio-coracoidea para que el supraespinoso pase mucho más aliviado. Y después todos los trabajos osteocinemáticos de movilidad, que obviamente lo podemos hacer en posición de pie, en posición sentado, o en decúbito o en cadena cerrada, que obviamente no les puedo mostrar todo, pero vamos a ver un poquito la movilización en bipedestación. Obviamente que siempre el hombro tiene que estar debajo del agua para no perder el efecto térmico del agua caliente, ¿bien? Y no perder lubricación y no perder la viscoelasticidad de los tejidos. Y luego vamos a ver la movilización en flotación. Obviamente esto no cambia con los trabajos afuera del agua. Lo que sí le estamos sumando a la movilización es los efectos de la termoterapia, de la presión hidrostática, de la flotación. Cuando trabajamos en flotación usamos siempre un cuello cervical y un flotador de piernas y siempre una sujeción a nivel de la baranda del otro lado para que el paciente esté un poco más estable. Entonces nos permite trabajar la movilidad de la escápula, la movilidad del hombro, bien, algunas maniobras de tracción-vibración, bien, ya sea con la mano o con el pie, según sea un deportista. A veces utilizamos el pie para darle un poquito más de intensidad a esa tracción-vibración, bien. Trabajamos a veces algunas técnicas telescópicas de inducción miofacial, cuando hay tiempo y hay espacio en la pileta. Y distintas variantes para movilizar un hombro, ya sea en abducción-aducción, de frente o de espalda. La próxima terapia, que vamos a ver un poquito, algunas cositas, es un poco más compleja porque tenemos que tener mucha sensibilidad en las manos para poder detectar los movimientos de la sutura de los huesos del cráneo. Tenemos que tener mucha sensibilidad en las manos para detectar el llenado o el vaciado del líquido cefalorraquídeo. Tenemos que tener un montón de trabajo en las manos de esta esterognosia que hablamos en segundo año en biomecánica, para poder detectar un montón de cosas muy sutiles que adentro del agua se hacen más complicadas porque el agua se mueve, porque pasa un paciente por al lado, por un montón de factores. Por lo cual, para poder hacer esta técnica, yo le diría que hay que dejarla para un estadio avanzado, cuando ya tienen un recorrido dentro de la terapia acuática o dentro de la kinesiología acuática, sobre todo ya habiendo hecho Waksu, ya habiendo hecho algo de Tai Chi, ya habiendo hecho algo de terapia manual, introducirse en esto de la terapia craniosacra en agua. Acá vamos a ver un pequeño video donde trabajamos
los 4 diafragmas. En este caso, el primer diafragma, bien, es el diafragma pélvico para la terapia craneosacra. Es un diafragma que está entre el ombligo y el pubis, y la mano de abajo está a nivel de L5, S1, S2, en posición de manos transversales o en sándwich, bien. Y obviamente cada diafragma tiene relación con un montón de patologías que tienen que ver con el complejo lumbopélvico, una artrosis de cadera, una pubalgia, un dolor del tensor de la fascia lata, un problema de sacroileitis, un problema de lumbociatalgia, ¿bien? Luego pasamos al segundo diafragma en terapia craneosacra. Yo solamente voy a hablar de los diafragmas. Es mucho más extenso todo esto y no se trabaja solo sobre los diafragmas. Bien, se trabaja sobre la escucha, sobre el tubo dural. Ese diafragma se llama diafragma respiratorio. Obviamente que está entre el ombligo y la última costilla y el apéndice sifoideo. Este tercer diafragma es el diafragma llamado de entrada torácica, donde la mano va generando una inducción external sin atravesar la clavícula, o sea, sin ingresar sobre el cuello del paciente. Y el último diafragma que vamos a ver es el diafragma hioideo, ¿bien? Que es un contacto muy sutil entre pulgar e índice a los lados del hioides, muy sutil digo para no generar ninguna reacción vagal sobre el paciente, ¿bien? No hay que apretar nunca el hueso hioides, simplemente es un contacto muy sutil, pulgar índice sobre el hioides, ¿bien? Y simplemente quedarnos en esa posición. Obviamente que este diafragma hioideo tiene mucha relación con la cefalea, las migrañas, los problemas de ATM, bruxismo y otras alteraciones del raquis cervical. Obviamente tenemos elementos para trabajar la hidrocinesioterapia, en este caso los hidrobot, las aletas, las tobilleras, las manoplas, las mancuernas, las bandas elásticas, las tablas, las patas de ranas, los flota-flota, tenemos un montón de herramientas, ¿bien? Pero también, aparte de las que vimos, si uno entra en internet, se encuentra con que hay infinidad de técnicas. Son desprendimientos de las técnicas básicas que hablamos recién. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer para ser kinesiólogos acuáticos? Tenemos que conocer del teorema general de la hidrostática y tenemos que conocer del principio de Arquímedes o el principio de flotación. Por lo cual, sabemos que este teorema general de la hidrostática va a generar un cambio, sobre todo, en la mecánica diafragmática, un músculo muy importante a la hora de planificar la rehabilitación, porque la presión que ejerce el agua sobre el cuerpo genera un esfuerzo tridimensional del diafragma, mejorando obviamente la Pmax prácticamente en un estudio que hicimos de un 14 a un 15%. No así ocurre con la Pmax. Entonces, fíjense que esta presión que ejerce el agua sobre el cuerpo hace de que este músculo diafragma trabaje mucho mejor. Obviamente que esta presión hidrostática genera a 1 metro de profundidad 76 milímetros de mercurio de compresión en los tobillos, cosa que muchas veces es mucho mayor que las mejores medias elásticas. Entonces, fíjense, la presión hidrostática siempre es mayor en la profundidad de la pileta y menor en la superficie. O sea, los tobillos reciben mucho más presión que la rodilla, que la cadera, que la columna y que el hombro. Por lo cual, este sistema de válvulas unidireccionales, esta presión del agua hace que haya a 1,22 metros de profundidad 88,9 milímetros de mercurio de presión, generando todo un desvío de sangre hacia el corazón, ¿bien? Todo un drenaje llamado venolinfático, entre 180 y 240 mililitros más le llega al corazón, que hace que el corazón trabaje más eficientemente, o sea, genera una mayor llegada de sangre al corazón, genera una elongación del miocardio, y esta elongación del miocardio, que tiene fibra muscular estriada, genera un mayor efecto por activación de los usos neuromusculares y del reflejo hemoestático, un mayor poder de eyección. Por ende, el corazón en el agua, ante cualquier actividad, trabaja mucho más aliviado. Entonces,
La presión hidrostática da lugar a una mejora de la fuerza de los músculos respiratorios, ya dijimos, sobre todo el diafragma y los intercostales externos. Ayuda a estabilizar las articulaciones inestables, claro. Hay un desvío de sangre, ya lo dijimos, y sobre todo es un gran aliado de los trabajos regenerativos, bien, en el ámbito deportivo. El principio de flotación es el principio que nos permite contraponerse a la fuerza de gravedad. Entonces sabemos que un paciente que empieza a sumergirse, empieza a recibir desde el fondo de la pileta hacia la superficie una fuerza de empuje llamada flotación y una fuerza de gravedad que se opone, que lo lleva hacia el fondo de la pileta. Por lo cual, a mayor profundidad de inmersión, se ven más favorecidos los ejercicios de cadena abierta, y a menor profundidad de inmersión, donde la inmersión está por debajo de la charnela toracolumbar, llamémosle columna lumbar, cadera, pelvis o trocánter mayor, se ven beneficiados los ejercicios en cadena cerrada. Por lo cual, yo cuando elijo una pileta, prefiero de que tenga por lo menos 3 profundidades diferentes, que me permita trabajar ejercicio en cadena abierta, ejercicio en equilibrio neutral y ejercicio en cadena cerrada. Obviamente que hay diferencia en la flotación. Flotan mejor las mujeres que los hombres. Flotan mejor los niños que los adultos. Flotan mejor los obesos que los musculosos y flotan mejor los obesos que los magros. A su vez, el paciente musculoso flota mejor que el paciente magro. Fíjense este estudio. Un sujeto obeso, el nivel de flotación es la línea amarilla, siempre flota mucho más, por lo cual hay que enseñarle cómo pasar de la flotación a la sedestación o a la bipedestación. Un paciente normal, que es la línea en rojo, tiene una flotación intermedia, y un paciente magro, flaco, alto, palancas largas, con poco tejido adiposo, nada, ¿bien? Es la línea verde. Obviamente que también hay diferencias en cuanto a la flotación según la patología que tenga el paciente, no me puedo detener en esto. Obviamente, los gordos por su porcentaje de grasa y los adultos mayores por su disminución de la densidad ósea tienden a flotar con mayor facilidad. El efecto hipogravitatorio favorece la relajación de la musculatura, ya que disminuye la excitabilidad de los usos neuromusculares. Entonces, fíjense, vamos a hablar de las piletas de las que vamos a usar nosotros, que son piletas de agua dulce. Cuando tenemos el agua a nivel de los hombros, este paciente solamente descarga un 20% de su peso corporal total. Supongamos que pesa 100 kilos, descarga solamente 20 kilos. Y a medida que el agua va disminuyendo, apéndice sifoideo 40, crestas ilíacas 60, trocánter mayor 70, tercio medio de fémur 90 y por debajo de las rodillas ya descarga un 100%. Bien, ¿preguntas hasta acá? Hay una pregunta en el chat que dice, ¿podría ser pensada la kinesio acuática como un método de rehabilitación en pacientes con COVID? Sí, porque la secuela que deja el COVID, hoy recién me habló un amigo que le dieron el alta, me dice no puedo caminar, estoy débil, no tengo fuerza en las piernas, no tengo fuerza en la columna, ¿bien? Obviamente que, y sobre todo para trabajar toda la parte respiratoria, ¿no? Lo que hablábamos recién del diafragma y la mejor, el mejor llenado de los pulmones y el mejor trabajo de inspiración y expiración, obviamente que sí, ¿bien? Estamos recién atravesando todas cosas nuevas, pero sí, creo que sería de mucha utilidad. Perfecto. Y hay otra pregunta de Karina referida a la formación. Dice que ella es de Buenos Aires y si hay alguna sede allá, si conoce. No, no hay una sede allá, pero en Morón hay una kinesióloga que se llama Romina Muti, que pertenece al colegio, que está dando clases en una universidad que creo que se llama iSalud, y que organiza cursos de rehabilitación acuática. O sea, hay que ponerse en contacto con el Colegio de Kinesiólogo de Morón, con esta chica Romina Muti, fisioterapeuta, formada ampliamente en todas estas técnicas que ya vimos, y si no, yo después
me escribe y yo le paso el contacto para que ella averigüe en Buenos Aires. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya estamos terminando con la charla, quedan 5, 6, 7 slides. Perfecto, sigan más. Sí. Bien. ¿Tiene evidencia científica la terapia acuática o estamos con el ukelele dándole verso? A ver, si lo comparamos con otras herramientas dentro de la kinesiología, no tiene tanta evidencia, ¿bien? Pero también pensemos que es más nuevo todo esto, ¿bien? Y aparte, a nadie le sirve, o a muy pocos le sirve, estudiar sobre las evidencias de la kinesiología acuática, ¿bien? Como por ahí puede interesar a lo mejor otras cosas para poder vender algunos elementos o algunos implementos de fisioterapia o algunas máquinas de fortalecimiento, como apareció en su momento la isocinesia, etcétera, etcétera. Pero sí hay evidencia y algunas yo le fui copiando acá. Por ejemplo, en neurología, sobre ACV y marcha, sobre Parkinson, sobre rehabilitación cardiorrespiratoria en pacientes con accidente cerebrovascular, sobre equilibrio en la parálisis cerebral espástica, sobre el movimiento de dorsiflexión en pacientes hemiparéticos, sobre Halliwell en la esclerosis lateral amiotrófica, sobre Parkinson también, sobre hipertensión arterial y la frecuencia cardíaca en pacientes con ACV, un abordaje de equilibrio en pacientes con ataxia, protocolos también de neurotransmisores y trabajos en el agua, espasticidad del miembro inferior por una lesión medular, paraparesia espástica, en pediatría, función motora gruesa, habilidad en los niños, distrofia muscular de Duchenne y en cuadros de estrés, frecuencia cardíaca y presión arterial en Duchenne, problemas neuromotores en niños, Halliwell y diplejía espástica, síndrome de Strumpel-Lorraine o paraparesia espástica familiar y un reporte de casos tratados con hidroterapia. Recuerden que es una enfermedad heredodegenerativa que se transmite familiarmente, parálisis cerebral y funcionalidad. Bueno, fíjense, hay un montón. En reumáticos también las hay. Calidad de vida, artroplastía de cadera, artroplastía de rodilla, osteoartritis. Bien, le anoté algunas nada más. Espondilitis anquilosante. En ortopedia, fíjense que también hay. Le anoté algunas nada más. Y obviamente lo que también hace de que esto crezca y que la kinesiología acuática también siga evolucionando son los trabajos que hacen los alumnos con sus tesinas de grado, que muchas veces son tesinas que podrían ser tesis doctorales, porque son muy, pero muy buenas, ¿bien? Tienen un trabajo muy, muy, muy depurado, ¿bien? Donde fíjense que estas son las tutoriadas por mí, obviamente que no soy el único tutor de terapia acuática, hay más, pero fíjense que tenemos beneficio de la terapia acuática en mujeres embarazadas, hidrocinesiología aplicada a un postquirúrgico de artroplatía de cadera en 2 años de evolución, efecto analgésico de la hidroterapia en pacientes con artritis reumatoidea y artrosis, beneficio de la hidroterapia en las actividades de la vida diaria en pacientes de tercera edad, determinación del comportamiento de los músculos respiratorios en hidroterapia, efecto a corto plazo sobre el hipertono de origen central luego de una aplicación de hidroterapia versus una de hidrocinesioterapia. Y ahí tenemos WAXU, artritis reumatoidea, parálisis cerebral, fibromialgia, parálisis cerebral, enfermedades reumáticas, Parkinson. Bueno, fíjense que sigue. Y las tesinas que están en curso, algunas de ellas a punto de terminarse. La esclerodermia ya está terminada, está presentada. No recuerdo la nota. Espondilitis anquilosante está terminada, está presentada. Osteogénesis imperfecta está a punto de presentarse. Enfermedad de Parkinson y calidad de vida está a punto de presentarse. Y bueno, esta que es un poco más rara está todavía en funcionamiento. ¿Qué tenemos de evidencia en este libro de terapia acuática que les mostré al principio? Nivel de evidencia A, artrosis y fibromialgia. Nivel de evidencia B, calidad de vida, equilibrio, EPOC, insuficiencia cardíaca, artritis reumatoidea y dolor post ejercicio.
Eso es lo que había hasta el 2015. Un estudio de una revisión del 2008 de Lior, por lo cual ya han pasado 12 años, por lo cual ya debe haber más evidencia y más patologías que hayan pasado a un nivel A, a un nivel B, y todas las demás están en un nivel C y D. Entonces, con esto fue todo lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora yo les voy a proponer unos disparadores y el que quiera contestar, abre el micrófono y contesta. Armando, antes hay una pregunta de Milton Sí. que pregunta ¿cómo afecta el agua a la hipertensión arterial? Dijimos que cuando el paciente ingresa al agua, por esta respuesta, este reflejo de buceo, se genera una vasoconstricción y la presión arterial aumenta. Luego, cuando el hipotálamo decide a través de la corteza de que no hay una agresión concreta y real sobre el cuerpo, sino que lo que estamos intentando es que el cuerpo se relaje y se estimule el sistema parasimpático, empieza a aparecer la vasodilatación posterior. Por lo cual, la presión arterial al principio sube, luego se estabiliza a los valores normales y muchas veces termina bajando y el paciente sale con menor presión arterial que la que tenía. Obviamente, si el agua está muy fría o está muy caliente, esa presión arterial se va a mantener alta. Bien, el agua debería estar a una temperatura indiferente para que ocurra lo que yo dije. Temperatura indiferente es aquella entre 34 y 35 grados. Perfecto. No hay más preguntas por ahora. Bien, ahora preguntas para ustedes. La primera, ¿cuándo derivar al medio acuático? ¿En qué estadio de la enfermedad? El que quiera contestar, la puede contestar. Abre el micrófono y contesta. Bien, la voy a contestar yo entonces a esta. ¿Cuándo derivar al medio acuático? Cuando el paciente esté estabilizado, cuando la cicatriz esté óptima, cuando no haya ningún riesgo, bien, hacia el paciente. ¿Y en qué estadio de la enfermedad? Porque a veces se confunde, parecería que la terapia acuática solamente sirve para los pacientes crónicos, para los viejos con artrosis, para las viejas con reuma, ¿bien? Y no es así, ¿bien? En estadios agudos o agudos se puede hacer muchísimas cosas con esos pacientes. Es más, si yo recibo un paciente operado de ligamento cruzado al mes y medio, se me ponen los pelos de punta, porque yo lo quisiera haber tenido al día 13, al día 14, al día 15, me perdí un mes de trabajo con ese paciente, donde puedo trabajar y moldear la cicatrización mucho mejor de lo que hubiese pasado si lo hubiesen derivado a término. Por ende, no se quede con que la terapia acuática solamente es para pacientes con problemas crónicos. No, pacientes en estadio agudo y subagudo pueden trabajar tranquilamente en el agua. ¿Qué patologías derivar al agua? Y como dije, de todo tipo. O sea, Perfecto, perfecto. de artrosis, sea neurológica, de cualquier tipo. La suerte que tenemos los kinesiólogos que trabajamos en el agua es que no nos pisamos con ninguna otra especialidad dentro de la kinesiología. O sea, el que está haciendo consultorio puede trabajar consultorio y agua, el que está haciendo el gimnasio puede trabajar gimnasio y agua, el que está haciendo osteopatía puede trabajar osteopatía y kinesiología acuática, el que está haciendo al quiropráctico puede hacer quiropraxia y terapia acuática, o sea, no nos pisamos con nadie. O sea, todas las patologías tienen indicación de derivación al agua. Lo que sí tenemos que tener en claro qué es los objetivos, ¿bien? Y la etapa de la patología en la que se encuentre, ¿bien? Plantear objetivos, decir, bueno, vos vas a estar acá conmigo por este lapso. Yo creo que si todo va bien,
vos en 2 meses estás ya en el gimnasio. ¿Bien? Plantear objetivos de tratamiento que sean claros. Vamos a hacer 20 sesiones. Si no vemos que no da resultado, vamos a cambiar de terapia. Porque esto no es bueno para todos. Es como todo. Cada uno responde a cosas diferentes. Bien, si no, estudiaríamos solamente Mackenzie y haríamos todo Mackenzie. Bien, y en realidad Mackenzie sirve para algunos pacientes. Para otros sirve Calterbaum, para otros sirve como neurología, Bobat, Boita, Castillo Morales, Cabat, hay de todo. ¿Bien? Pero no hay patologías que no puedan derivarse al medio acuático. Otra pregunta, ¿es la kinesiología acuática una herramienta alternativa o es una herramienta complementaria? Complementaria. Sí, señora, es complementaria. Muchas veces escuché que la kinesiología acuática era alternativa, se la ofrecían al paciente cuando ya no había otra opción. Mirá, probamos con esto, no dio resultado. Hicimos magneto, no dio resultado. Hicimos terapia manual, no dio resultado. Hicimos pilates, no dio resultado. Bueno, vamos al agua a ver, vamos a la última opción. Si no anda, te opero. No, es una herramienta complementaria, por eso es que están los protocolos donde la hidroterapia ya está establecida en qué momento de la rehabilitación el paciente va a pasar por ese lugar. ¿Bien? Por lo cual, no es una herramienta alternativa, sino es complementaria de cualquier otra. No es ni más ni menos importante que el consultorio, no es ni más ni menos importante que el gimnasio, no es ni más ni menos importante que una sesión de osteopatía. ¿Bien? Es complementaria a todas ellas. Próxima pregunta. ¿El kinesiólogo debe trabajar dentro o fuera del agua? Dentro del agua, porque la mayoría de las terapias que vos explicaste eran 1 a 1, con el paciente movilizándolo. Sí, pero en la terapia donde se trabaja grupal, creo que al trabajarlo grupal podés trabajarlo desde afuera, ¿o no? Sí. En realidad las únicas dos que podría estar el kinesiólogo fuera del agua, una vez que el paciente ya aprendió los movimientos, es en natación terapéutica y en Tai Chi. Las demás, el kinesiólogo debe estar siempre dentro del agua, porque no hay Halliwig si el kinesiólogo no está dentro del agua, salvo cuando esté en un periodo, digamos, de independencia total, donde solamente con un comando verbal o con un comando visual el paciente ya hace todo lo que le pedimos. Pero no hay Barragás si no, el kinesiólogo no está dentro del agua. Obviamente no hay Waxu, no hay terapia canosacra, no hay nada. ¿Bien? O sea, se pregona kinesiólogo dentro del agua. No esto de, a ver, hace 10 minutos de bicicleta, cuando termines, tocame este timbre y avísame que yo vengo. ¿Terminaste? Bien. Ahora, agarra ese flotador y hace un poquito de tal cosa, rodilla al pecho. Cuando terminé, avísame. No, el kinesiólogo tiene que estar adentro del agua, por lo cual el que va a decidir a trabajar en kinesiología acuática, lamentablemente, va a tener que lidiar con el cloro, con las irritaciones de la piel, con el frío, ¿tá? A veces el agua está un poquito más fría, a veces está un poquito más caliente, a veces hay que salir, a veces hay que entrar, hay que ayudar a un paciente, hay que sacarlo, etcétera, etcétera. Pero el kinesiólogo siempre debería estar dentro del agua. ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, ya la respuesta está un poquito arriba. ¿Qué patologías derivar al agua? Dijimos, traumatologías ortopédicas, casi todas, reumáticas, casi todas, neurológicas, casi todas, puede haber alguna contraindicación, ¿bien? Pero distintas áreas, pediátricas, casi todas. Esto sí es importante. ¿Tiene contraindicaciones la terapia acuática? Sí, habíamos dicho la de vértigo posicional. Sí, eso es una contraindicación relativa, porque si en realidad el paciente... Una herida abierta. Enfermedad de la piel. Cuando no hay control de esfínteres. Alergia. Bien, vamos a diferenciar dos cosas. Dijeron varias que están bien, pero algunas son relativas y otras son absolutas. ¿Cuál es la diferencia entre relativo y absoluto? Relativo es que hay que ver si con alguna... Por ejemplo, hablaron de la incontinencia. A ver, si tenemos vienen unos pañales que son reutilizables, ¿bien? Donde se sacan, se lavan y se pueden volver a usar, ¿bien?
donde la incontinencia no sería un problema. Si tiene incontinencia fecal el paciente, es neurológico, vienen unos tampones anales, donde la incontinencia no sería un problema. Armando, Entonces, en los pediátricos también los que son bebés no tienen control de esfínter tampoco. bueno, usan esos pañales que te estoy diciendo, porque vienen para niños y para adultos. Y en realidad todas las pérdidas que hayan, sea de un niño, un adolescente o un adulto, quedan dentro del pañal. Cuando se saca el pañal, se evacúa eso, se lo lava, se lo deja secar y luego se lo vuelve a utilizar al otro día. Bien, esa es la gran ventaja que vienen ahora estas empresas que están fabricando pañales que son a medida para los pacientes. Vos le pasás el diámetro de la cintura, el diámetro del muslo y te lo arman a medida para el paciente. Pero hay contraindicaciones que son absolutas. Una ya la dijeron, heridas abiertas, infecciones de la piel, otitis, conjuntivitis, diabetes descompensada, reumatismo en Pusé, embarazadas con antecedente de pérdida de embrión, traqueotomía abierta, fiebre por encima de 38, capacidad vital inferior a 1500 mililitros en reposo. ¿Bien? Armando, ¿alergia? Alergia al cloro. Claro. Sí. Alergia al cloro, sí. Son muy pocos pacientes los que he tenido, pero algunos han tenido que dejar por la alergia al cloro. Pero eso es porque cuando se le echa demasiado cloro a la pileta, ¿bien? Cuando está pasada de cloro, cualquiera se entra con irritación en la piel. Y esas son más o menos las contraindicaciones de la terapia acuática. ¿Debe tomar algún resguardo el kinesiólogo acuático? Nosotros Medir la presión antes de que entren a la pileta. En el polideportivo no Sí, hacemos y la también presión. lo que es la manipulación con el paciente, lo que es la técnica, dónde tocar, dónde no tocar. Bien, sí. Eso en relación del kinesiólogo hacia el paciente. Hablo de resguardos del mismo kinesiólogo. ¿Qué cuidados debe tener el kinesiólogo que trabaja en el agua? No tener alguna herida o no tener ese tipo de cosas. Ponele, sería lo mismo que un paciente, nada más que, qué sé yo. Bien, primero no tener las contraindicaciones absolutas que nombramos hoy. Bien, porque si el terapeuta tiene fiebre de 38,5, no puede entrar al agua. ¿Ah? Si tiene hongo en los dedos, no puede entrar al agua. Bien, si se cortó y no tiene un apósito de 3M, un Tegaderm para poder cubrirse la herida, seguramente se le va a infectar, no puede entrar al agua. Ahora, ¿qué resguardo debe tener el kinesiólogo aparte de eso? Puede ser Posturales que también. tendría que tener mucho cuidado con la piel al estar... Bien, cuidado con la piel. Cuando sale tiene que ducharse, sacarse siempre el cloro y luego ponerse crema con vitamina A, cualquiera. ¿Qué más? Salir a descansar, no puede tener Sí. turnos muy largos de trabajo. Sí, salir a descansar cada 2 horas, 2 horas y media, tomarse 20 minutos, media hora para salir a descansar, pero no solamente para descansar, hidratarse y a lo mejor comer algunos frutos secos, comer una fruta o cualquier cosa de esas, sino también para recomponer el calibre de la arteria renal, que cuando pasa las 2 horas, 2 horas y media, hay una vasoconstricción de la arteria renal. Eso hace de que se sobrecargue el trabajo del riñón. Por lo cual, el que está muchas horas en el agua y muchos años que viene trabajando en el agua, tiene que cuidar esa arteria renal. Bien. Por lo cual, están contraindicados, mientras estamos trabajando en el agua, tomar bebidas que sean isotónicas. Powerade, Gatorade, ni nada de eso, porque sobrecarga más el riñón. Solamente agua. Esto, Gatorade, no va esto. ¿Ah? Tiene que ser agua de la canilla. ¿Existe la especialidad de kinesiología acuática? Creo que no. No existe. Estamos tratando de llegar a eso en algún momento. Vamos a pasar ahora por una diplomatura a corto plazo y luego vamos a jugarnos a la especialidad a mediano plazo. Por lo cual,
los entes que nos nuclean y nos forman, y este es el último slide, tenemos un ente que se creó en el año 2009, escuchen bien lo que le digo, 2009. ¿Cuánto pasó hasta el 2020? 11 años, ¿no? Bien, que es la Asociación Argentina de Hidroterapia. Bien, la crearon los 9 apóstoles, 9 kinesiólogos que se cambian la presidencia cada 2 años, pero nunca abrieron para que ningún kinesiólogo que trabaje en el agua se asocie. O sea que este ente a mí no me forma ni me representa. Por lo cual, ¿qué nos queda? Nos queda el curso anual nuestro del UGR, la Federación de Kinesiología del Litoral, que es FEKIL, donde tenemos un grupo de un comité científico de kinesiología acuática. Esto nuclea Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Formosa. No sé si Corrientes. Corrientes creo que no, y Formosa. ¿Bien? Esas son todas las provincias que están dentro de FEKIL. ¿Bien? Y después tenemos las certificaciones internacionales de las diferentes técnicas que obviamente podemos ir a hacerlas afuera, a Brasil, a Chile, a lugares donde vengan instructores, o podemos traerlo como hicimos nosotros, que hemos traído varias formaciones a Rosario. Trajimos Waxu, trajimos Tai Chi, trajimos Hollywood, trajimos varias técnicas acuáticas que se dieron años atrás acá en Rosario. Por lo cual, para terminar, es una frase que me gusta mucho de Javier Jiménez, que dice: el movimiento en el espacio acuático es mucho más rico de lo que piensa quien no lo conoce. Tiene infinitas posibilidades de movimiento, descubrirlas y utilizarlas correctamente requieren de una base sólida de conocimientos y una gran dosis de creatividad. Bien. Muchas gracias.